¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la tierra, cuyos proverbios y cánticos asombraron a las naciones, termine adorando a los ídolos de sus mujeres extranjeras? ¿Qué sucede cuando un rey anciano, cuyo corazón se ha apartado de Jehová, escucha la profecía de que el reino será arrancado de su hijo, y cómo responde a la disciplina divina? ¿Puede un profeta de Judá, enviado con una palabra contra el altar de Betel, caer en la desobediencia por el engaño de un viejo profeta? ¿Y qué nos advierte esta trágica historia sobre la necesidad de discernir la voz de Dios? Reciban un cordial saludo de advertencia y gracia, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Quien les habla es el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir cada audio, y regálanos ese like que nos ayuda a difundir la santa palabra de Dios. En la sesión pasada avanzamos por Primera de Reyes 8 al 10. Contemplamos la dedicación del templo, la oración de Salomón, la respuesta de Dios con promesas y advertencias, y la visita de la reina de Saba, que reconoció la sabiduría del rey. Fue el punto más alto del reinado de Salomón. Hoy, la narrativa da un giro doloroso. El rey que había construido el templo y orado con tanta humildad ahora edifica altares a dioses falsos. La escritura nos lleva ahora a Primera de Reyes, capítulos 11, 12 y 13. El capítulo 11 revela la caída de Salomón. Amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Tenía 700 esposas y 300 concubinas, y ellas desviaron su corazón hacia otros dioses. Salomón edificó altares a Astarot, a Quemos y a Moloc. Jehová se enojó y le dijo: por cuanto has hecho esto, yo arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Levantó adversarios, Hadad el edomita, Rezón, y luego Jeroboam, hijo de Nabat, a quien el profeta Ahías le dio 10 pedazos de un manto, profetizando que recibiría 10 tribus. Salomón quiso matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto. Salomón reinó 40 años y murió. El capítulo 12 narra la división del reino. Roboam, hijo de Salomón, sube al trono. El pueblo pide que aligere el duro yugo que su padre impuso. Roboam consulta a los ancianos, que le aconsejan ser bondadoso, pero desecha el consejo y sigue el de los jóvenes, que le dicen: mi padre os azotó con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. Las 10 tribus se rebelan, proclaman rey a Jeroboam, y apedrean a Adoram. Roboam huye a Jerusalén y reina solo sobre Judá y Benjamín. Jeroboam, temiendo que el pueblo suba a Jerusalén a adorar, fabrica 2 becerros de oro en Dan y Betel, y dice: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Edifica santuarios y ordena sacerdotes que no eran levitas. El capítulo 13 presenta a un profeta de Judá enviado a Betel para profetizar contra el altar. El altar se rompe y la mano de Jeroboam se seca, pero el profeta ora y es restaurado. Jeroboam lo invita a comer, pero el profeta rechaza porque Dios le ordenó no comer ni beber allí. Un viejo profeta de Betel lo engaña, diciéndole que un ángel le había ordenado traerlo a comer. El joven profeta acepta, desobedece, y mientras regresa, un león lo mata. El viejo profeta lo llora y profetiza que el altar de Betel será destruido. Queridos hermanos, estos capítulos son un estudio sobre la fragilidad humana, la soberanía de Dios sobre los reinos, y el peligro de la desobediencia, incluso cuando viene disfrazada de religiosidad. Prestemos atención ahora a la lectura de Primera de Reyes, capítulos 11 al 13. Primera de Reyes 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová,
y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián, y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. También Jeroboam hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los Sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría,
¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primera de Reyes 12. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquelm, porque todo Israel había venido a Siquelm para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: ¿Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquelm en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar.
Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Primera de Reyes 13. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa, y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos, y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad, para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: ¡Ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos.
Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Primera de Reyes nos revela hoy es el trágico final de un reino que comenzó con tanta gloria. Salomón, el hombre más sabio, cae por la seducción de mujeres extranjeras. Roboam, por su orgullo, divide el reino. Jeroboam, por su miedo, establece una idolatría que perduraría por siglos. Y un profeta muere por creer una mentira disfrazada de revelación. Todo esto nos dirige hacia nuestra necesidad de un rey fiel, Jesucristo, cuya sabiduría no se corrompe, cuyo gobierno no se divide, y cuya palabra es verdad inmutable. La caída de Salomón es una de las más tristes de la Escritura. Comenzó con pequeñas concesiones, amó a muchas mujeres extranjeras. La ley de Moisés prohibía casarse con ellas, porque desviarían el corazón. Y así sucedió. Salomón, que había construido el templo, edificó altares a ídolos abominables. Dios le había aparecido 2 veces, pero el corazón se endureció gradualmente. Esto nos recuerda que la sabiduría sin vigilancia se corrompe. En Jesucristo, el verdadero Hijo de David, encontramos a quien no se desvió ni por halagos ni por amenazas. Su corazón fue fiel hasta la muerte. La división del reino fue el juicio de Dios, pero también la consecuencia de la necedad de Roboam. El joven rey escuchó a sus compañeros, no a los ancianos. Su arrogancia le costó 10 tribus. Jeroboam, el ungido para gobernar el norte, inmediatamente cayó en el pecado de Jeroboam. Temió perder el reino si el pueblo subía a Jerusalén a adorar, e instituyó becerros de oro. Este pecado se convertiría en un estribillo trágico: los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Cristo es el rey que no divide, sino que une. Su reino no es de este mundo, y todos los que creen en él son un solo rebaño, un solo pastor. La muerte del profeta es una de las historias más desconcertantes. El joven profeta obedeció la palabra de Dios al ir a Betel, al profetizar contra el altar, y al rechazar la invitación de Jeroboam. Pero cuando un viejo profeta lo engañó, creyó la mentira porque venía de alguien que también hablaba en nombre de Dios. No consultó a Jehová, asumió que la nueva palabra anulaba la anterior. La lección es severa: debemos discernir las voces, incluso las que parecen autorizadas. Jesucristo es la palabra final y definitiva. En él no hay contradicción, y su mandato es claro: a él oíd. El comentarista Matthew Henry escribió: Salomón cayó por amor a las mujeres, Roboam, por orgullo, Jeroboam, por ambición, el profeta, por credulidad. Qué frágil es el hombre sin la gracia de Dios. Pero Cristo, el segundo Adán, resistió toda tentación y permaneció fiel. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. ¿Hay pequeñas concesiones en tu vida que te están alejando de Dios? ¿Qué mujeres extranjeras, aficiones, relaciones, hábitos, están desviando tu corazón? Roboam desechó el consejo de los ancianos. ¿Eres humilde para recibir consejo de los que tienen más experiencia y sabiduría, o prefieres la adulación de los que te dicen lo que quieres oír? Jeroboam instituyó una religión a su medida por temor a perder el poder. ¿Hay áreas donde has adaptado la fe a tus comodidades, en lugar de sometértela? El profeta murió por creer una mentira disfrazada de revelación. ¿Eres capaz de discernir la voz de Dios a través de su palabra, o te dejas engañar por cualquiera que hable en su nombre? Agradezco su compañía en este recorrido por la caída de Salomón y la división del reino. Primera de Reyes nos muestra que la gloria humana es pasajera, y que solo el Rey eterno, Jesucristo, tiene un reino que no será dividido ni corrompido. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.